Y como lo habíamos prometido ya, es un compromiso que hemos asumido por casi 15 años, el poder de la información, que se ha instituido en toda una institución para dialogar, conversar sobre importantes temas con verdaderos especialistas en los temas que vamos a enfocar, tal y como el estudio que hicimos en aquel entonces a la hora de diseñar este espacio, el cual, gracias a Dios, hemos podido mantener durante todo este trayecto y que esperamos que así la salud nos dé para seguir aportando a través de este medio en el enriquecimiento cultural de la población. Porque la riqueza del debate no está en la confrontación, está en la multiplicidad de las ideas. Y ahí es donde aquí pretendemos encontrarla. Por tanto, hemos invitado a dos importantes profesionales que nos honra con su presencia, quien es el licenciado Jorge Peña, un importante abogado de San Francisco de Macorís, asesor permanente de este espacio y un gran amigo y hermano nuestro, especialista en Derecho Laboral. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, Wilson, y a toda tu teleaudiencia. Un placer nueva vez estar aquí contigo y compartir algunas ideas, algunas orientaciones sobre los temas que estaremos tratando, que será de mucha trascendencia, importancia y de mucho interés para el público que sintonice el programa, puesto que son temas que tienen que ver con la cotidianidad, con la vida diaria de las personas, con el quehacer de las personas. Y en verdad estamos bien complacidos de poder compartir contigo en esta mañana. Gracias a Dios que podamos contar con personas como tú, que por su humildad y su entrega, su identidad, su empatía, pues siempre nos colabora. También nos acompaña un importante profesional, cuasi abogado. Ya prontamente lo tendremos investido como abogado. Imagínense el peligro público que va a ser ese señor en un tribunal. Bernabé Matos, especialista en seguridad social y un gran sindicalista de más de 40 años en la clase sindical, porque lo hace conocedor de dos áreas muy importantes que vamos a tocar hoy, que es la parte laboral, a la luz del código, y la seguridad social. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días a todas las personas, seguidores de este programa, El Poder de la Información. Gracias, Wilson, nuevamente por la invitación, y para mí es un placer y un prestigio compartir este espacio con mi querido amigo, el licenciado Jorge Peña, para hablar los temas importantes que manejamos, tanto el tema del Código de Trabajo como el de la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Así es que estamos aquí. Excelente, gracias del alma. Dos grandes amigos, hermanos, aquí nos acompañan. Precisamente el presidente fue ayer a una importante actividad que tenía la clase sindical de la República Dominicana, la CENUS, ¿verdad? Consejo Nacional de Unidad Sindical, donde por aclamación fue electo nueva vez. Como siempre, Pepe Abreu. Como siempre. Bien, el presidente estuvo ahí y dijo textualmente que apoyaba una reforma tanto del Código Laboral como de la Seguridad Social. Nosotros entendemos que donde quiera que el presidente va con su kit de maquillaje, ¿verdad? Para, con su cosmiatría, adecuar sus palabras al auditorium. Esto es normal y característico, siempre decir lo que el otro quiere escuchar para hacernos en sí lo gracioso. Pero no sabemos hasta qué punto podría el presidente ciertamente estar comprometido con estas reformas demandadas, pero no estudiadas ni investigadas, que es precisamente lo que me preocupa. Porque en esa actividad, por ejemplo, de ayer, que para mí, desde el punto de vista laboral, es hasta ilegítima, porque no representa, yo no creo que represente el 2% de la clase laboral de la República Dominicana. Pero son los que deciden, los que están en los espacios de toma de decisiones. Y es ahí donde vamos a iniciar, donde pretendemos iniciar. Hablemos de la situación laboral de los trabajadores a la luz del Código Laboral, Jorge Peña. Muy bien, gracias. Previo a eso, debo decirte que para que pueda materializarse una reforma a cualquier
ley, pero desde el punto de vista de lo trascendental que es el Código de Trabajo, la ley que regula las relaciones laborales y que tiene mucho que ver con el sistema productivo del país y con el cumplimiento de principios constitucionales y de la función social que ha de ejercer el Estado, tiene que haber voluntad política. O sea, tiene que haber la decisión, el compromiso, principalmente del primer mandatario. Si ese compromiso es real, entonces puede encaminarse una reforma real, tampoco una reforma de pantalla. Y no aplica ni procede una reforma de pantalla, es una reforma integral, real y que esté ajustada a las expectativas y a los tiempos que hoy vivimos, que son muy diferentes a aquellos en que fueron concebidas esas leyes, tanto el Código de Trabajo como la Seguridad Social. Desde ese punto de vista, veo muy bien que el presidente de la República asuma públicamente el compromiso con esas reformas. La situación laboral de la República Dominicana siempre tiene elementos que ameritan mejora. Y hay un escenario ya de mucho cuestionamiento al sistema normativo que amerita ser abordado, que amerita ser impactado con una reforma, porque al mismo tiempo hay una clase trabajadora que sigue siendo golpeada por la misma legislación y por comportamientos y actitudes de la clase empleadora que aún permanece con un pensamiento muy controlador y a veces abusivo de los derechos de los trabajadores. Entonces, en nuestro país hay la necesidad de impulsar las posibilidades de más fuentes de empleo. Hay la necesidad de impulsar reformas de apoyo al sector trabajador. Hay que garantizar de alguna manera, con mucho más énfasis y con mecanismos más efectivos, que las personas que dedican tantos años a la actividad productiva al final puedan retirarse, y aquí hablamos del sistema de pensiones, retirarse con una pensión digna, pero real y efectiva, o sea, que sea verificable y que eso esté conectada con la calidad de vida que en la edad ya de la vejez necesita una persona para vivir tranquilamente sus años. Todo eso está englobado en una serie de expectativas que se hacen al momento de hablar de reformas laborales y de analizar la situación actual que vive la República Dominicana desde el punto de vista laboral y la necesidad de impulsar mejores condiciones para la actividad productiva, mayores oportunidades para los trabajadores, proceso de capacitación, de apoyo a la industria, a la empresa, al emprendimiento, que permita que incrementemos las oportunidades que deban tener los jóvenes, los que se gradúan como profesionales por primera ocasión, los que se introducen al mercado productivo, que necesitan el apoyo del sector empresarial y del Estado para adquirir las experiencias que se requieren para su desarrollo y cumplir con aquel principio de la Constitución que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad que el Estado debe garantizar. Y así vamos a tener entonces una serie de temáticas que son necesarias abordar y que ameritan ser desglosadas, ser tratadas en las leyes, que aunque tienen base constitucional, necesitan ser verificables en la realidad y garantizado desde el punto de vista de la regulación y desde el punto de vista de la ejecución y de la aplicación de las normas que se puedan concebir. Así que más o menos una panorámica general que podemos ver de manera particular varios temas al respecto. Abel Matos. Gracias, Wilson.
Mira, la ley 1692, que es la que crea el Código de Trabajo, fue aprobada en el año 1992. No ha sufrido reforma. Quienes deberían estar pidiendo la reforma del Código de Trabajo deberían ser los trabajadores. Pero en este caso son los empresarios que están pidiendo la reforma del Código de Trabajo. Tú sabes muy bien que quien pide y quiere la reforma es porque se siente perjudicado. Los trabajadores no están perjudicados con esta ley. Lo que se está planteando es, en la reforma, que lo han planteado los empresarios, es quitar conquistas establecidas en el Código de Trabajo, que ya son derechos de los trabajadores. Están hablando de cancelar las mujeres embarazadas, están hablando de quitar las prestaciones laborales, están hablando de la desregularización del horario de trabajo, de forma tal que no se pague hora extra, que se paguen días festivos, e implementar una jornada de trabajo, que aunque el código plantea que son 44 horas a la semana y que termina a las 12 del mediodía, que tú puedas trabajar 10, 12 horas diarias y simplemente que no pase de 44 en la semana. Eso es una desregulación total del Código de Trabajo. Entonces, los empresarios están detrás de eso hace tiempo y obviamente el presidente, que es un empresario, está presionado por eso, comprometido con eso. Y bueno, él dirá qué bueno es ir a un escenario del movimiento sindical a plantear la necesidad de la reforma del Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social. Es una advertencia a los trabajadores de que eso viene en camino, que eso está en el Congreso ahí, y que cuando se modifique el Código de Trabajo no es para beneficiar a los trabajadores, es para quitarle conquistas establecidas que están ahí, porque los empleadores lo que plantean es que ellos tienen una competencia desleal con los países de Centroamérica porque tienen una serie de incentivos allá que aquí el Código de Trabajo se lo limita porque tienen que pagar las prestaciones laborales y también tienen que pagar la Ley de Seguridad Social. Entonces, también que hay temas que hay que cambiar en el Código de Trabajo, pero el objetivo principal, uno, es eliminar conquistas establecidas en el Código de Trabajo. Una de las grandes debilidades que tiene el Código es, a mi juicio, y digo siempre desde el palco de la ignorancia, es la falta de equilibrio y la falta de equidad. Es decir, el equilibrio se busca en la cantidad de normas y leyes que han sido aprobadas, pero unas favorecen totalmente al empresario y otras favorecen totalmente al trabajador, no buscando un equilibrio en cada una de ellas. Es lo que percibo. Wilson, lo que pasa es que el mismo Código de Trabajo plantea en uno de esos principios que cuando hay duda en la interpretación de cualquier decisión, se toma la que más le favorece al trabajador. Al trabajador. Entonces, sobre ese principio fundamental es que se fundamenta la ley en lo que hay que decidir, no para perjudicar al trabajador, sino para favorecerlo. Pero también favorecer al propio empresario, porque el problema nuestro es la gran debilidad que tiene la clase empresarial nuestra, es que la fuerza no la hace donde tiene que hacerla, es decir, ven el empleado como una carga, y sobre el empleado es que tenemos que buscar la forma de cómo nosotros compensar las grandes pérdidas y debilidades que nos ofrece un sistema insuficiente. Por ejemplo, la clase de este país, la clase empresarial, la presión tributaria nuestra es de la más baja, estamos hablando de un 13, un 14%, que tú la comparas con otros países de un 20, de un 34, es mucho mayor. ¿Dónde está la debilidad nuestra? En la ineficiencia de los servicios. Que usted paga un servicio, usted paga impuestos, pero hay un servicio que también tiene que agregarle. Por ejemplo, la seguridad. Usted tiene que tener seguridad hasta en los dientes cuando usted tiene una empresa. Porque el Estado no le provee. ¿Verdad? Pero usted debe tener una planta eléctrica. Pero usted debe tener abastecimiento de agua potable. Y tiene que pagar impuestos. Entonces, el empresario siente esa carga y quiere buscar esa compensación por el lado del empleado y no por el lado que tiene que buscarla, y es exigirle al Estado que cumpla con sus competencias. Sí, pero debo decirte con relación al desequilibrio que se pueda identificar, que ciertamente en las relaciones laborales hay dos partes.
que son el empleador y el trabajador. El propio Código de Trabajo reconoce la condición de la parte fuerte en la relación de trabajo del empleador y la parte débil es el trabajador. Las relaciones de trabajo se entienden que son un convenio entre las partes, pero eso es más bien conceptual, porque en términos real, en la mayoría de las ocasiones se da como una especie de contrato de adhesión, donde el trabajador tiene que someterse a las condiciones que establece el empleador. Sin embargo, es el Código de Trabajo el que trata de controlar la actitud tradicionalmente y culturalmente abusiva del empleador con relación al trato y a la garantía de los derechos relacionados con el trabajador. Entonces, ciertamente hay una parte débil y una parte fuerte, y yo pienso que desde ese punto de vista, el Código de Trabajo de 1992 está bien concebido, porque vuelca una gran parte de esa normativa en la protección del trabajador y en tratar de frenar la actitud abusiva que normalmente tiene el empleador frente al trabajador. Y eso se puede verificar en cada una de las temáticas. Y cuando Bernabé refiere que el impulso de la posible reforma está mayormente a iniciativa del sector empresarial, ha habido una queja permanente del sector empresarial, preferentemente en el sentido de que esas conquistas, esas prerrogativas establecidas en favor de los trabajadores, pues ellos se sienten forzados, golpeados, y mayormente a partir del año 2001, cuando surge la Ley de Seguridad Social, que entonces hay un refuerzo de garantías para los trabajadores y que además incluye una carga implícita para los empleadores. Yo estoy de acuerdo con el comentario que hace, desde el punto de vista que si bien el Estado tiene que garantizar la permanencia del sector empresarial, de la existencia de la empresa, el capital, como dice el Código de Trabajo, la dinámica del capital en la fase productiva, que tiene como complemento la existencia del sector laboral, que es los trabajadores, el Estado tiene que garantizar que eso perdure, que eso funcione y que sea rentable para ambos, garantizando los derechos y las prerrogativas de los trabajadores desde el punto de vista incluso de la concepción de nuestra Constitución de 2010, de ver al ser humano como el eje central del funcionamiento del Estado, donde toda la normativa constitucional y la que se ha tenido que desarrollar a partir de ahí y la anterior que ha tenido que irse ajustando, es en función de garantizar la dignidad del ser humano. Y desde el punto de vista laboral, el trabajador sufre todavía actitudes y comportamientos que le afectan desde el punto de vista de la dignidad del ser humano, que eso es un concepto muy amplio, como amplio es el concepto de Estado que se asumió en el artículo 7 de la Constitución del Estado, el Estado social y democrático de derecho. O sea que ese comentario que hace referencia en cuanto a que el Estado es que tiene que garantizar los mecanismos, la viabilidad, los servicios que le suplan a la empresa, no tener que incurrir en una serie de gastos que se supone que por los impuestos que paga deben estar garantizados. Exacto. El caso del ciudadano particular, pero el caso de las empresas como sector productivo. Una serie de cargas que tiene que asumir la empresa por la ineficiencia de los servicios que el Estado debe garantizar en función de los impuestos que esto pagan. Y muchas veces, ¿por dónde corta la soga? Por la parte más fina. ¿Dónde se vuelca la presión y la parte abusiva? ¿Con quién paga el empleador? Siempre que le sea permitido.
con el trabajador desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de incentivos, desde el punto de vista de inversión en capacitación, desde el punto de vista de todas las garantías que establece la ley, que si encuentran brecha los empleadores, burlan esa ley en contra de los trabajadores. Exactamente. Hay un proverbio que a mí me ha servido de mucho, que dice que los patos, las gallinas, son aves rapiñas y malas, mas el tigre, el buitre, el león, es un animal manso y sencillo. Le decía la mamá lombriz a su hijita, la lombricita. Porque un tigre no va a comer una lombriz. Entonces, lo que es bueno para uno es malo para el otro y viceversa. Ahora bien, desde el análisis objetivo, en el 92 se emite el Código Laboral de la República Dominicana, que fue una gran conquista, cabezada por Nelson de Marmolejo y Rafaelito Tubuquerque, como les decimos, y la clase sindical. Pero en el año 2001 viene la Ley de Seguridad Social. Ya le endilgaba a la ley del Código Laboral una serie de responsabilidades al empleador. Viene la Ley de Seguridad Social y le pone otras cargas sin ninguna compensación al empleador. ¿Entiendes tú, Bernabé, que a la luz de esta realidad deba revisarse? Mira, es posible que tenga que revisarse. Es muy posible que tenga que revisarse, de hecho se va a revisar. Lo que no puede estar limitado a quitarle los beneficios que tienen los trabajadores. Los derechos adquiridos, como ustedes dicen. Adquiridos, ¿tú me entiendes? Y obviamente, como explicaba Jorge, quien lleva la de perder es el trabajador. Y te toco un tema, que es el tema de la libertad sindical. El Código de Trabajo establece que hay libertad sindical, pero forma un sindicato. Tiene una prerrogativa ahí que tiene que tener mínimo 20 trabajadores en la empresa para formar el sindicato. ¿Tú me entiendes? Y después a la hora de formarlo, ¿qué hace el empleador? Lo cancela. Cancela 2 o 3 y se meten en miedo. Entonces, si esa reforma al Código de Trabajo llevara, para poner un ejemplo como el caso de Argentina, que es por ley la afiliación sindical, ¿tú entiendes? Por federaciones nacionales. Ahí no tiene discusión de si tú te afilias o no te afilias. No importa que tú tengas una pizzería y tengas 3 empleados, ellos se afilian. No importa que tú tengas un comedor económico y tengas 5 empleados, ellos se afilian. Ahí el sector bancario está afiliado, el sector comercio está afiliado, ahí está afiliado todo por ley. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hay fuerza para reclamar y exigir. Entonces, aquí tú ves, por ejemplo, una empresa como la Nestlé, que tiene un sindicato, ¿tú entiendes? A esa no le importa la afiliación sindical, la reforma del Código de Trabajo, porque tiene su conquista plasmada en un convenio colectivo, pero no así la inmensa mayoría de todas las empresas, microempresas que hay aquí en San Francisco de Macorís, llámese banco, clínica y todos los comercios que hay aquí, ferretería, ninguno está sindicalizado. Las bancas de apuestas, tú sabes la cantidad de mujeres que hay aquí en bancas de apuestas, entonces, que si duran 10 años trabajando en una banca de apuestas, yo creo que mínimo salen con problemas físicos motores, porque los espacios donde se sientan el día entero tan pequeño que no se puede ni siquiera mover, más de 10 horas laborales y ni siquiera un baño, a la luz de un Estado que se llama ser y no solamente eficiente. eso, Wilson, no solamente eso, que viene le hace la vida imposible para que renuncien de pique y se vayan y no darle prestaciones laborales. Entonces, porque no tiene una organización que la proteja, que la defienda. Entonces, cualquier reforma al Código de Trabajo, yo la cambio por eso, por la libertad sindical verdadera, que esté consagrado ahí, que es obligación. Pero con marco ético y regulatorio, Claro, porque también los sindicatos se convierten en mantos para proteger debilidades individuales. Pues ya eso es otra cosa, porque el mismo código plantea esas violaciones y las sanciones que hay para eso, pero es que le permitan, porque si el trabajador no se organiza, si el trabajador no tiene quien lo defiende, quien lo proteja, es muy difícil entonces conseguir otra conquista, otra reivindicación y evitar abusos de muchos empleadores. Eso es lo que pasa con eso. Una parte, un sector importante de los que impulsó la reforma laboral del año 1992, que venía a sustituir
el Código de Trujillo de 1951 fue impulsado realmente por el sector sindical, que en ese tiempo tenía una fortaleza importante en los años 80, o en los años 70, 80, y durante esa década de los años 80 hubo un movimiento sindical en gestación, desarrollándose, que, vamos a decir, forzó o colaboró, participó de manera activa en la reforma que tuvo lugar y que parió o dio como resultado el Código de Trabajo de 1992, con conquistas profundas, importantísimas, incluyendo la propia de la libertad sindical, incluyendo la protección a la maternidad con más refuerzo, desde el punto de vista de las garantías que debe tener una mujer en estado de embarazo y más allá, varios meses después del embarazo, incluyendo todas las bases que tienen que ver con las garantías de los trabajadores, el trabajo de los menores, el trabajo infantil, como decimos, la nacionalización del trabajo, que es un tema interesantísimo que ahora hay que ver con estos problemas que existen en el país relacionados con el país Wilson, hermano. con relación a esto que plantea Jorge, del Código de Trabajo, la reforma en el 1992, en ese momento en el Congreso habían 8 sindicalistas. Nercia Marmolejo, Fernando Guante, Fernando de la Rosa, Imagínate. Conrado Matías, varios. Ahora hay como 50 banqueros. Entonces, esa reforma al Código de Trabajo trajo la decisión, la lamentable decisión de que los empleadores con los candidatos presidenciales de los partidos obligara a que no presentaran en la boleta para el Congreso a ningún sindicalista. Y de ahí para acá no ha habido otro sindicalista. El último sindicalista que estuvo en el Congreso fue Rafael Santos. Sí. Fue por una alianza de su partido en ese momento. Con el PRD. Que era el PTD con el PRD, y fueron donde Peña Gómez. Y Peña Gómez le dijo, no puedo quitarlo porque no es de mi partido, es una alianza que yo tengo, yo quiero ganar. Y el partido fue que lo puso. Vayan donde ese partido para que lo quiten y pongan otra gente. Pero no se atrevieron a ir. Entonces, de ahí para acá, jamás ha vuelto un sindicalista a ocupar una... Es un elemento a resaltar muy importante. Una curula en el Congreso Nacional. Es que República Dominicana, yo les decía en días pasados en el otro programa que tengo todas las noches, las cosas como son, nosotros no tenemos congresistas. Los congresistas nuestros son el reflejo, el producto de clases que no representan necesariamente al pueblo dominicano, sino los intereses de esas clases. Tú sometes una ley de protección a los bancos comerciales y esa ley es aprobada de inmediato. Pero más sin embargo, la reforma a la ley de seguridad social, que es demandada por toda una población, se muere, como otras tantas leyes, Pero insisto en esta parte, porque ¿qué es lo que nos pasa? En el año 1992 se emite el Código Laboral. En el 2001 llega el Estado Dominicano y asume la Ley de Seguridad Social. La concepción mía de la Ley de Seguridad Social, mía propia, de mi persona, y enfócame aquí, es que la seguridad social es el mecanismo mediante el cual el Estado Dominicano entrega la salud del pueblo, que le es inherente, constitucionalmente hablando, a la clase laboral de la República Dominicana. Y eso le ha significado un costo a los empleadores y también a los empleados, pero mayor a los empleadores, sumado a las conquistas del Código Laboral, sin ninguna compensación a la clase patronal, que es lo que se reclama. Puede ser, esa es una lectura que no es descabellada, esa idea, pero yo pienso que el Estado, en el proceso de materialización de su compromiso con la clase trabajadora, con la sociedad dominicana, que tiene que garantizarle un sistema
de seguridad social efectivo, pues hace posible el surgimiento de estas normativas, de estas leyes. En el caso de la seguridad social, más bien es parte de ese proceso en el que la evolución de la sociedad dominicana, el propio desarrollo que nosotros tenemos que ir experimentando, y efectivamente no podemos decir que no se ha ido logrando cierto desarrollo, pero al mismo tiempo con ciertas debilidades. La ley de seguridad social fue puesta en ejecución y en los primeros 10 años se asumía que se trataba se asumía como una especie de implementación bajo la modalidad de plan piloto. Y en ese proceso de implementación se iban a incorporar una serie de elementos y de aspectos que establece la propia ley, incluyendo como un aspecto a resaltar el sistema contributivo subsidiado que ampararía a los trabajadores informales, a los profesionales independientes y a otros tipos de trabajadores que se incluyen, como el caso de la trabajadora doméstica, se incluyen en el sistema contributivo subsidiado, que aún ya a más de 20 años no ha sido posible la implementación, y ese renglón laboral que está bajo esa sombrilla normativa, bajo esa clasificación, pues no ha sido posible que se beneficie del sistema de la seguridad social desde ese punto de vista. Entonces, nosotros tenemos una ley de seguridad social joven, relativamente joven, en un proceso de implementación y de consolidación que a este tiempo amerita de una reforma importante, porque también, y es de las cuestiones que yo más puedo resaltar, esa ley de seguridad social amerita de que el contenido comercial del cual se aprovechan las ARS, el sector farmacia, el sector laboratorio y el sector el servicio de salud desde el punto de vista de los médicos, de consultas médicas, eso tiene que ser frenado, eso tiene que ser modificado, tiene que haber unos ajustes que impriman mayor protección a la clase, al usuario del sistema de la seguridad, al paciente. Que no se vea como usuario. En verdad, yo le puedo decir que hay reales abusos. Mira, reales abusos. Tú lo dices, y yo sé que tú tienes amplios conocimientos y una cultura general bastante amplia, pero lo que hemos vivido y conocemos la realidad de esto, eso es un cartel. Tú coges una pastilla, se llega aquí como granos de guandules y compra 1 kilo de una sustancia X que te sale por $30 el kilo, puesto en tus manos. $30 el kilo, a granel. Ese kilo te produce 10.000 unidades de esas pastillas. ¿Qué te sale? A no más de 20 centavos. Cada pastilla. ¿Verdad? Y cada pastilla de esa, ¿cuánto tú crees que te cuesta en tus manos? 60 y 70 pesos. Esa pastilla que te sale a ti por 20 centavos, 60 y 70 pesos. El Estado ve cuando la pasan por aduana y se la registran, y ve que ese mismo laboratorio registra en impuestos internos su hegemonía comercial, que es producto de la venta de ese producto, y no te hace un cruce de información, porque tenemos un Estado que aprueba la especulación todo el tiempo. El libre mercado. El ejemplo que te voy a poner es sencillo: las farmacias nuestras. Te voy a poner el ejemplo de la farmacia San Pedro. ¿Tú la conoces así, la farmacia San Pedro, desde que echaste los dientes? ¿Tú la has visto más grande, la farmacia San Pedro? Ahora con cristales nuevos, ¿verdad? Que la adquirió la farmacia El Sol. La farmacia San Rafael de nuestro hermano y amigo Don Piudi, que Dios lo tenga en gloria. ¿Tú la has visto más grande de ahí? Es la misma farmacia. ¿Por qué?
porque tienen un capital regulado a un 30%. Es decir, compro a 100, pues tengo que vender a 130. No puedo vender más de ahí. Para la competitividad mejor, tengo que quitarle y darte un 10 al cliente, que lo hacen toda la farmacia, y se ganan un 20. Alguito más por algunas ofertas que le hacen los laboratorios en los productos bonificables, pero tú no la ves más grande de ahí. Pasa igual con los laboratorios farmacéuticos, que hoy comienzan con 7 sustancias y mañana tienen 100. Pasa igual con los centros médicos. ¿Están del mismo tamaño nuestros centros médicos de 20 años atrás o 30 años atrás? ¿Producto de qué ese crecimiento? ¿Producto de qué? Ahí es donde está nuestro mal, en la especulación. Es que nosotros estamos demandándole a un Estado o a un gobierno todo el tiempo que queremos más, pero no sabemos decirle que queremos menos. Si nosotros abaratáramos el costo de la economía en la República Dominicana, no necesitaríamos aumento salarial. Si nosotros hacemos análisis por renglones de los precios y costos de los productos que no guardan relación con el costo de producción, que una lata de guandules tú tienes que dar 80 pesos por ella, cuando tú bien sabes que esa lata de guandules no le llega a 16 pesos al productor. Y tú tienes que dar 80 y 90 pesos por una lata de guandules, ¿verdad? En un supermercado. Entonces, hasta que nosotros no analicemos la clase laboral de la República Dominicana, la clase sindical, la clase pensante, no analicemos cómo abaratar el costo de una economía especulada como la economía dominicana, una economía cara, que ahí está esa corbata que tú tienes puesta, en cualquier parte del mundo la encuentras tú más barata que en la República Dominicana. Y podemos hacer la prueba. Un t-shirt que tú compres en Centroamérica, tú compras 3 t-shirts, con el precio de un t-shirt aquí en la República Dominicana. Muchas veces se ha fabricado aquí. Entonces, ahí es donde insisto que la clase laboral de la República Dominicana, esa llamada clase sindical, que para mí es una clase gerencial, que han perdido su concepción por la ausencia de ellos mismos dentro de sus propios escenarios, es lo que le plantea la mayor debilidad a lo que no estamos en los espacios de toma de decisiones, porque ahí es donde está el asunto. Por ejemplo, Pedro Brachi, director de la CONE, ¿verdad que sí? Presidente de CONE. ¿Acepta sindicatos en sus empresas? No, claro que no. Ok. Ahora, ¿quiénes son los que están en los espacios de toma de decisiones? ¿Bernabel Matos? ¿Jorge Peña? No. ¿O Pedro Brachi? Pedro Brachi. Entonces, ahí es donde nos hemos quemado, que no estamos en los espacios de toma de decisiones y otros son los que deciden en función de sus propios intereses. Por eso veo tan lejos una modificación correcta de un código laboral de la República Dominicana, no solo que beneficie a la clase laboral, sino que mejore la hegemonía obrero-patronal, que es lo que promueve las riquezas. Yo no estoy porque se fortalezca al empleado, estoy porque se fortalezcan las relaciones y los vínculos obrero-patronal, viendo de los años 70, que esta vez debe verse como algo ya de colaboración, que se rompe esas barreras y que los empresarios y los empleadores entendamos que de nuestra hegemonía es que depende la promoción y el bienestar de ambos sectores, que es lo que no se está promoviendo. Wilson, mira, en la mesa del diálogo para estos temas, los representantes de empleadores son los hijos de los dueños de esas empresas antiguamente, con Pedro Brachi y todo eso. Relevo generacional. Exactamente. Pero en el movimiento sindical están los mismos. No están los líderes actuales que están dirigiendo los sindicatos. Entonces simplemente hay una situación ahí incorrecta, porque ya son líderes sindicales que de por sí están pensionados, pero siguen en los puestos de dirección tomando decisiones a nombre de los trabajadores y de los líderes medios que sí están en los sindicatos, que están en las empresas, y obviamente eso no va a poder avanzar.
porque esos líderes sindicales cuando negocian no tienen una presión social detrás, porque ellos no discuten con nadie, no representan a nadie. Y ahora bien, los empleadores y el gobierno los da como los interlocutores válidos, precisamente para que claro, a les nivel conviene. de OIT y a nivel de las decisiones se diga no, que el movimiento sindical aprobó, estuvo de acuerdo, se consultó y que no hay problema. Pero los verdaderos auténticos líderes sindicales no están en la toma de decisión, que esa es una debilidad grande que tiene el movimiento sindical y por la cual se reclama que ellos, los líderes sindicales, la cúpula sindical, deberían quedarse como asesores de las organizaciones y permitir que se hagan elecciones, que se cojan nuevos líderes, los auténticos, los que están dirigiendo los sindicatos, para que dirijan los destinos, su propio destino, y no ellos tomando la decisión. Pero entonces, mira lo que se hizo ayer en la asamblea de la CENUS. Ratificar por aclamación, la reelección de nuestro amigo Pepe Abreu. ¿Y qué pasó ahí? Un acuerdo de aposento. Un acuerdo de aposento. Ahora bien, las esa cinco parte, corrientes políticas que existen en la CENUS. ahora, esa parte es muy interesante, que es ahí donde debemos mirar, porque a veces vemos el reflejo allá, pero es aquí que debemos mirar. La gran debilidad de los empleados, de los colaboradores, está en que no tenemos quien nos defiende los espacios de toma de decisiones, porque en otros tiempos esos dirigentes sindicales eran la expresión de todo un conglomerado, que les decía la posición que ellos debían de asumir en un escenario, y le podían presentar 3 aristas. Si te ves acorralado con esta, puedes ceder ante esta o ante esta, pero de ahí para acá tiene que consultarse de nuevo las bases. Tú fuiste dirigente sindical y sabes Claro, que era así. Sí, claro, claro. A ti te mandaban a defender una posición desde Citracodal al seno Del Consejo de la Seguridad Social. del Consejo de la Seguridad Social, y tú ibas a defender esa posición. No era la tuya, No. sino el sindicato acordó que estamos de acuerdo con esto hasta aquí, y eso es lo que tú defendías hasta ahí. Exacto. En tal caso, se hacía otra contrapropuesta, tú tenías que volver para atrás a ponerte de acuerdo con tu sindicato, ¿o no era así? Eso es correcto. Así mismo es. Entonces, ahora, sencillamente, esto es lo que a mí me parece. Si a Pepe Abreu le pareció bien lo que le están diciendo, eso es lo que va. Si le pareció mal, eso no va. Pero ¿y la consulta? Por eso hablaba de la ilegitimidad en esos espacios de toma de decisiones. Porque, por ejemplo, la clase empresarial está muy bien de acuerdo. Todos los empresarios de este país están amarrados. Es decir, aquí no hay un empresario que no esté en el consejo, que no esté en la asociación, que son sindicatos de clases. Son sindicatos de clase. Los sindicatos de clases. Es decir, están todos agrupados. Pero yo no creo que llegue a un 3% la afiliación sindical de los empleados en la República Dominicana. No creo que haya 15 convenios colectivos. Registrado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, a la hora de modificar una ley, ¿a quién va a favorecer? Obviamente al que paga y al que controla. Mira qué pasa. El sistema laboral de la República Dominicana está concebido con la participación activa de 3 sectores. Por eso le llaman el sistema tripartito. Los trabajadores, y en eso supone los trabajadores organizados, la existencia de los sindicatos y la hegemonía entre ellos, donde los trabajadores en sentido general se sientan representados en las organizaciones de ámbito nacional, que son las que se sientan en el lugar donde se toman decisiones y donde ellos asumen posiciones en representación de esa clase trabajadora que dicen representar. Eso está lleno de cuestionamiento en estos tiempos, porque uno ve muy poca actividad, si no ninguna, de las consultas, de la interacción
de estos dirigentes o estos sindicatos de orden nacional con relación a los trabajadores que están realizando su labor en cada una de las empresas. La promoción, que es un rol que debe desempeñar el sector organizado, la ampliación, la promoción de la formación de sindicatos y la protección efectiva de aquellos trabajadores que se atreven, que tienen la valentía, que se disponen en una empresa a intentar formar un sindicato a los fines de que éste tenga real éxito. Los intentos de formación de sindicatos son numerosos en muchísimas empresas donde no se ha podido conformar. Pero tampoco, por una serie de pero tampoco lo que dice Bernabé, que no hay una ley que ampare sí, esa formación. Pero también una cultura. El respaldo que se debe tener de las organizaciones de los trabajadores más sobresalientes, la que tiene mayor presencia a nivel nacional, no lo vemos. Y eso tendría que decirlo los trabajadores más que uno, que aunque está ligado, no es propiamente uno de ellos. Déjame poner un ejemplo ahí, Jorge. Okay. Déjame poner un ejemplo ahí. El 28 de octubre se celebró aquí vistas públicas, la comisión bicameral hizo una vista pública aquí en el Hotel La Caoba, en Valga la Promoción, sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social. Yo me enteré ese mismo día que esa actividad iba, y porque me llamó un amigo nuestro de Jorge y mío, tuyo también, José Antonio Reynoso, licenciado, me dijo, tú vas para la vista pública. Le digo, ¿qué vista pública? Aquí en el Hotel La Caoba. Yo le escribí a William Tejeda, secretario general del sindicato. William, tú estás en la vista pública, y qué raro que tú no me hayas invitado a mí, no me lo hayas dicho, sabes tú, que yo manejo el tema de la seguridad social. Me dice, yo no sabía eso, al sindicato no llegó la invitación, no nos invitaron. Pero hicieron vista pública. Sí, y aún así arrancó para allá. Nos juntamos, llegamos un poco tarde, pero fui. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿cómo? La farsa. No, se manipulan los escenarios. Claro. La organización más contundente aquí en San Francisco Macorís a nivel de trabajadores de obreros, como el Citran Nestlé, sí, la ADP y otros más, no los inviten. Porque en el caso del sindicato de la CODAL no lo invitaron, quizás la ADP lo invitaron, estaban allá también. Entonces se supone que eso hay que mandar esa invitación con tiempo para que la persona se prepare su planteamiento, se prepare y vaya allí con propuestas tangibles y las llevan por escrito. Pero se hizo la vista pública, se cumplió con el protocolo. Exacto, ya. Esa es la palabra, cumplir con los protocolos y con los indicadores, que para eso es que trabaja nuestro país. O sea, es evidente la debilidad que hay en el sector trabajador frente al sector empleador en la lucha de intereses de cada uno. Cuando decía entonces el sistema tripartito es que frente a esa debilidad que se verifica en torno al sector trabajador con la poca representación para discutir sus intereses e imponer posiciones o debatir posiciones en beneficio de ellos en los escenarios de toma de decisiones, el Estado tiene que jugar ese rol. El Estado está llamado a garantizar que la debilidad que se pueda verificar en torno al sector trabajador sea suplida frente al sector patronal, empleador, por ellos, ¿verdad? Por el Estado. Y es ahí donde hay un desafío importante para el presidente de la República, que es quien debe... Jorge vino durmiendo, está soñando todavía. Que es quien debe. El desafío importante es por lo siguiente. Para nadie es un secreto que el actual gobierno es un gobierno que logró conquistar el poder en base al apoyo sentido realmente del sector empresarial, un sector económico activo en el país. Y obviamente es un gobierno que tiene grandes compromisos con ese sector y en algunas decisiones incluso ha quedado evidenciado. Es un temor con validez
el que se pueda asumir de que el impulso de una reforma laboral por el sector empresarial, que al mismo tiempo de alguna manera el actual gobierno tiene importantes compromisos con ese sector, pudiera surgir hay reformas contrarias de desconquistas referente a los trabajadores, de desprotección a los trabajadores. Y ahí es donde está el gran desafío, porque el presidente de la República tiene que asumir el compromiso de suplir la debilidad del sector laboral frente al sector patronal, con quien además tiene importantes compromisos y son los que tienen la iniciativa y están impulsando una reforma laboral que mayormente vaya en su beneficio más que en garantizar lo que son las conquistas ya alcanzadas por los trabajadores y otras que pudieran estar en el entorno de ser alcanzadas por una nueva legislación. Mira, eso es así. Lamentablemente en nuestro país se gobierna fácil. Ponerse de acuerdo con los de arriba y un plan de asistencia social para los de abajo. Y la carga en la clase productiva del país. Desgraciadamente, históricamente es el modelo que hemos asumido. Son muchos los temas que nos faltan y vamos a entrar precisamente a un tema muy interesante como lo es la situación laboral a la luz de la seguridad social en la República Dominicana. Bernabé Matos. Bueno, la propia ley de seguridad social plantea con el tema del deseguro de desempleo que debería crearse con la intención de eliminar las prestaciones laborales. Se han hecho varios estudios sobre esa parte y se ha visto que eso no es viable, la implementación de un seguro de desempleo en un país de desempleados. Aquí en República Dominicana solamente el 35% de la mano de obra hábil para trabajar está en el sector privado, son trabajadores. Y el 58% de la población en edad de trabajar está en el sector informal de la economía, que deben caer en el régimen contributivo subsidiado, como explicaba mi querido amigo Jorge Peña. Y la propia ley plantea en el periodo de transición de 10 años, que a los 2 años de haber comenzado el seguro familiar de salud, debería implementarse el régimen contributivo subsidiado. Y ya van 20 años que se implementó la ley y lamentablemente todavía no se vislumbra la implementación del régimen contributivo subsidiado. Es un régimen un poco complicado para su implementación porque se plantea que el Estado tiene que aportar un subsidio y hay que hacer el estudio actuarial por sector de la producción para ver de cuánto será ese subsidio. No es lo mismo un subsidio para un motoconchista, para un limpiabote en el parque, para un taxista, que para un ingeniero, que para un médico independiente, que para un abogado liberal, que para ese tipo de personas, para un servicio doméstico. Entonces hay que hacer una escala sobre eso, hay que hacer un estudio sobre eso para que eso se pueda implementar. También está la otra parte de cómo esa gente van a pagar. Había que crear una plataforma en la Tesorería de la Seguridad Social y tú sabes que la persona no es muy dada a pagar y además que vive día a día para comer, sacar su aporte para irlo a llevar, muchos sí lo hacen. Entonces, ¿qué hizo la ley? El Consejo de la Seguridad Social emitió una resolución que permitía que los hijos pueden afiliar a los padres, a los suegros y a los hijos mayores de 21 años y como el tema nodal de la población es la salud, entonces simple y llanamente lo están resolviendo por ahí. Ahora, esas personas que son contributivos subsidiados del sector informal de la economía no van a tener derecho a una pensión en el futuro porque lamentablemente no están cotizados. Entonces, por eso es que yo insisto que aquí no hay seguridad social, aquí hay una masificación de servicios de salud. Pero dista mucho de lo que es la seguridad social, porque cuando se habla de seguridad social se está hablando de garantías posteriores, ¿verdad? Así es correcto, así es. Entonces, es lo que entiendo. Y en la parte de salud, que también Jorge la tocó, es una parte sumamente muy delicada, muy importante, que obviamente es un negocio. Aquí la salud está privatizada, igual que las pensiones, todo está privatizado. Una especulación rampante. Porque este sistema vino a privatizar todo. Cuando comenzó la seguridad, el Seguro Familiar de Salud en el año 2007,
el per cápita era de 440 pesos por afiliado. Ese per cápita se ha aumentado 9 veces. Ahora mismo está por 1.300 pesos que recibe la ARS por cada afiliado. Para que consulte o no, es decir, eso decae. Eso cae. Por cada afiliado, es decir, eso es cautivo. Si la carga familiar son 5, por ejemplo, sí, son 5 per cápita sí, que le cae a la ARS. Sí. Si usted no fue al médico, no usó los servicios de salud, eso es algo que usted lo tiene ahí en su Eso es ganancia para ellos. Sí. Eso es ganancia para ellos. Pero también te plantea negocito la ley. Redondo, bueno. Pero te plantea la ley, porque la ARS se limpia, te plantea la ley que si el empleador tuvo dificultad para pagar, porque es una pequeña empresa que no puede pagar, no hay cobertura para el afiliado. Y entonces el trabajador o ese familiar puede demandar a la empresa. Esa es otra de las cosas que tiene, que eso tiene que corregirse. Y también como los padres, tus padres están en tu casa, que tú eres que los mantienes, y también tienes que pagarle aparte en la salud cuando son parte de tu familia. Deberían tomarse como hijo tuyo, porque son tus padres, y que el sistema cubra esa parte. Y la otra parte son los pensionados. Los pensionados, después de trabajar tantos años y ayudar al desarrollo del país, a la hora de que se retiran, lamentablemente quedan sin seguro médico y que es una carga para la familia. Cuando una persona llega a los 60 años, ¿qué es lo que viene? Una enfermedad, alto costo y todo eso, medicamentos caros. Entonces es un problema serio que tiene la seguridad social y por eso hay que hacer una reforma estructural de esa ley, especialmente en el seguro de pensiones y en el seguro familiar de salud. En el seguro de pensiones, vamos a entrar primero a la parte del seguro de familiar de salud, para hacerla brevemente, porque en la parte de pensiones tú tienes un aporte muy interesante, visual, que queremos apoyarnos de él. Vamos a hablar primero de esa parte de lo que tiene que ver con la salud y la atención primaria, porque el problema es que la seguridad social se ha visto desde el punto de vista de la rentabilidad, con una visión financista, y se ha olvidado lo que es el componente social en el manejo del Estado, que no busque esa tasa de retorno, porque tiene un compromiso social, es decir, un compromiso con la población. Entonces, esta parte de la atención primaria que busca, inclusive, del primer nivel de atención, porque conozco bien el diseño, ya que trabajé mucho tiempo, inclusive, el compadre Juan Octavio Ceballos fue quien implementó la primera unidad de atención primaria, que fue en Villarriba, que nos tocó la responsabilidad de hacer la conducción en ese entonces. Y desde ahí venimos indagando sobre lo que es la seguridad social y lo que es la atención primaria como puerta de entrada a la seguridad social, que abarataría el costo y quitaría el negocio. Y para mí, por ahí es que anda el asunto de la no aprobación de las mismas. Mira, Wilson, en el 2018, la CISARRIL sometió una propuesta al Consejo Nacional de la Seguridad Social para implementar el primer nivel de atención, donde se resuelven el 80% de los problemas de salud. Sí. Y ahí es cobertura total, en el primer nivel de atención, cobertura total. ¿Tú sabes cuánto reciben las ARS para la implementación del primer nivel de atención? Del per cápita que le dan, hay 22 pesos que es para eso. Y de 2007 a esta fecha que no se ha implementado, ¿cuánto es eso? Multiplícalo por 22. Ese dinero todo le queda a la ARS. Y entonces ahí te habla de los medicamentos para las personas hipertensas, diabéticos y todo eso, que la ARS tiene la obligación de entregártelo de manera sin costo alguno. Que inclusive el SENASA sí lo hace. Sí. Porque SENASA lo hace a través de las UNAT, de la unidad de atención atención primaria. primaria. No hay problema. No hay problema, el Estado ha cumplido y está cumpliendo con ese capítulo. Entonces, esa parte, lamentablemente, del primer nivel de atención no se ha podido implementar. Obviamente hay una resistencia por parte de sectores del Colegio Médico Dominicano, los especialistas, y obviamente también de los empresarios. Lamentablemente, entonces es una decisión, una voluntad política por parte del gobierno para que se implemente eso, que le resolvería muchos problemas al propio gobierno si se implementara el primer nivel de atención. Y sobre todo que por esa vía se puede implementar y mejorar bastante lo que son las estadísticas, lo que es un mapeo conceptual del árbol genealógico del paciente, para así mantener una salud preventiva dentro de la misma familia.
que es el diseño de la unidad de Exactamente, atención primaria. eso es correcto lo que tú planteas, porque resulta que ahora mismo, como tú vas a 10 médicos, cada médico tiene un récord, Sí. pero tu información no está centralizada, que cuando metan tu cédula, tu número de seguridad social, salga todo lo tuyo, salga lo de tus padres, tus familiares. Exacto. No, ahora no. Cada vez que tú un médico, él te habla un récord. ¿Tú entiendes? Y entonces el Estado como tal no tiene la información acabada tuya, de la situación de salud tuya. No lo tiene. Entonces, con el primer nivel de atención, eso también se resuelve. Y también le favorecería al empleador porque le reduciría grandemente la cantidad de horas ausentes de los empleados a la hora de ir a una consulta. Es lógico, porque fíjate cómo se implementa en el régimen subsidiado. Hay promotores en las UNAP que van y te visitan si tú no vas a buscar medicamentos. Sí. Y van a llevarte y le van a ver qué ha pasado. ¿Por qué? Porque tomarte la pastillita que cuesta 20, 25 centavos para la presión, ¿tú entiendes? Le sale más barato que tú dejes de tomártela y después tengas un ACV y después hay que gastar cientos de miles de pesos en ti. Exactamente, la salud preventiva, pero sobre todo el desmonte del costo, Sí. de los altos costos de los medicamentos. Mira, la mayor aproximación que podemos identificar de un sistema de seguridad social más o menos apropiado en vía de desarrollo está precisamente en el régimen subsidiado. Porque el régimen subsidiado te procura la parte preventiva, que es la parte básica que desde el punto de vista de la salud tiene que procurar un Estado. El Estado, como el régimen subsidiado está a cargo exclusivamente del Estado, entonces ahí es donde vemos mayor niveles de aproximación a lo idóneo, al espíritu de esta ley. Pero eso es lo menos, porque la carga importante y la mayor afectación la tiene el trabajador y el conjunto de afiliados que por su vía pues están en el sistema de la seguridad social, la dificultad que tiene para incluir en su núcleo familiar a otros allegados familiares, que también debería tener una mayor posibilidad sin costos adicionales, y el acceso a la salud, a los medicamentos. Y ahí yo quiero detenerme un poquito. Eso es de lo que más me da, me llena como de impotencia, como de emoción negativa, cuando vemos que a un paciente se le da una tarjeta, una receta con 5 medicamentos. Y usted va a la farmacia y acaso uno pudiera ser que esté cubierto por la seguridad social y los otros usted tiene que comprarlo. Y son tan costosos que no es posible, y ese paciente, por la dificultad económica que tiene, y se supone que cuenta con un régimen, entonces o tiene que endeudarse para comprar los medicamentos o sencillamente no comprarlo y su situación de salud deteriorarse. Entonces, eso es la parte del negocio que yo más cuestiono. Igual como aquel fondo de 8,000 pesos anual que tiene un paciente en la farmacia para consumir medicamentos. Lo primero es que de ello no se puede hacer un uso efectivo porque hay una gran cantidad de medicamentos que usted que no los cubre la seguridad social, y lo otro es que esto es sencillamente por un año. Y el costo del medicamento también. Perfecto. Óigame, lo que lleva un tratamiento. Cualquier pastillita, cualquier caja de pastillas aquí te sale a ti por 2,000 y 3,000 pesos. Mira, Los que llevan un tratamiento al cabo de 3 meses del año ya no tienen en el fondo de los 8,000 pesos. Pero si el año pasado no gastó, no ya consumió, eso se perdió. Eso se perdió. Eso es injusto totalmente. Y yo pienso, yo espero que de las modificaciones y del desmonte del espíritu comercial que tiene esa ley, ese aspecto sea uno de los elementos que se puedan eliminar, que se puedan regular más a favor
de la clase para la cual se supone fue concebida la ley de seguridad social. Jorge, mira, y Wilson, y amigos televidentes, el tema de medicamentos es un tema demasiado complicado y demasiado delicado. Al extremo que las ARS le han tumbado el pulso al gobierno, porque el gobierno tiene un capítulo que se llama Protegido en Salud Pública para otorgar, entregar, ayudar con medicamentos de alto costo y máximo nivel de complejidad que están cubiertos en la seguridad social, pero son tan caros que no se puede utilizar los 8,000 pesos, ni los 90,000 pesos por medicamentos que plantea la seguridad social. Entonces, esos pacientes que tienen esa situación tienen que preparar un expediente para ir a Salud Pública a solicitar esos medicamentos. Se los entregan, pero es lo que tienen que hacer, y tienen que ir a la DIDA a buscar una carta, que a veces esa carta dice que está en cobertura o que no está en cobertura, pero que el costo es tan alto que eso. Entonces, tú tienes seguro, un seguro médico que te lo descuentan de tu salario, que tú lo pagas, sin embargo tienes que salir a pedir. Pero lo peor no es eso, lo peor es que si le es costoso a la ARS, al Estado no le es más barato, también le es costoso. Muy costoso. ¿Y eso sale de dónde? Del presupuesto de salud pública, que ese capítulo debiese estar para otros recursos, porque el dinero no sobra, y menos en estas instituciones. Exacto. Entonces, mira, yo tengo grandes diferencias en ese sentido con las escuelas de economía. Las escuelas de economía aquí han aplaudido todo el tiempo el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es el producto de la especulación, de la carestía. Aplaudimos los bancos comerciales que crecen y tienen 800 millones de pesos de ganancia en sus activos. Pero ¿de qué son esos 800 y pico de millones de pesos en sus activos? De la tarjeta, que te descuentan de a 60, de 20, de 40, de 80 pesos. Entonces tú me estás aplaudiendo ese crecimiento que es producto de robo, de una ley que lo protege, de una simple resolución. Tú me estás aplaudiendo el crecimiento de la industria farmacéutica en la República Dominicana, cuando tú sabes que es el producto de la especulación y de la carestía. Te puse un ejemplo del kilo de pastillas, y yo no te estoy hablando por cuello de ganso, te estoy hablando porque conozco el mercado, y he visto el precio y costo de los productos, y sé cómo se maneja el mercado. Tengo esa experiencia de casi 20 años en el mercado. Entonces, mientras el Estado que conoce esa parte no trate de abaratar costos con una economía sumamente cara. Señores, en Centroamérica, un envejeciente va a una farmacia a comprar los medicamentos y por ser envejeciente tiene un 40% de descuento. Es correcto, eso es correcto. Un 40%. Y los precios del producto normal, con lo que tú compras, uno aquí, una caja aquí, fácilmente compras 2 cajas y algo. Exacto. En Centroamérica, es decir, que es mucho más barato, y por encima de eso te le hacen un descuento de un 40%. Igual en el transporte también. Igual en el transporte. Entonces, tú tienes un Estado que está articulado contra un Estado desarticulado como el de la República Dominicana. Nosotros estamos hablando de un sistema de pensiones y no lo hacemos a la luz de una supuesta ley de envejeciente que existe en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo tú me haces una modificación del sistema de pensiones sin que ese sistema de pensiones esté amarrado a esa ley del envejeciente de la República Dominicana? Correcto. Y con esta parte pues queremos entrar a lo que son las famosas AFP, y nos gustaría que el control maestro nos vaya siguiendo con las imágenes a la luz del pronunciamiento de Bernabé Matos. Ahí está el sistema de pensión que hemos preparado para los envejecientes. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema de pensión? Te dice, tú ves, la persona se pregunta, ¿no? Una pensión insuficiente, inferior al 30% del último salario. Es lo que vamos a tener los trabajadores según los estudios que se han hecho. O sea, lo que significa que hay poca solidaridad social con los afiliados con inestabilidad laboral y bajos ingresos. También está la ausencia de una perspectiva de género para compensar su desigualdad laboral. Usted sabe que a las mujeres le pagan menos que a los hombres aquí en este país. ¿Tú me entiendes? Es un caso muy lamentable. Y también es un costo administrativo desproporcionado con un limitado desempeño de la AFP. Tú vas a una AFP, lo que hay son 3 gente trabajando ahí. Y todo el dinero le llega por vía electrónica, cautivo ahí, a un momento determinado.
y también los reglamentos y contratos lesivos al interés de los afiliados, y también falta de las oficinas de las AFP en el país. Solamente las AFP están en Santiago y en la capital. Sí, señor. Una persona de Pedernal, de Montecristi, de Samaná, o va a la capital o va a Santiago. A Santiago. Sin embargo, las ARS, no todas en los pueblos tienen oficina. ¿Tú entiendes? Pero las AFP no. Pero no te preocupes que la vida nada más tiene 2 en la región. Sí, exacto, pero es para informar y orientar. Pero esta, que es un servicio que tienen que brindar porque es tu dinero. Yo fui a la AFP la semana pasada, antepasada, a Wilson, y tuve que ir a hacer un depósito a un banco para que me den un voucher para poder anotar la cuenta. Y yo le llevé la cuenta, entonces dice, no, tienen que traer un voucher. Y tuve que salir a un banco. ¿Hacer una transacción? Sí, una transacción de 5 pesos y se deposité para que me den el voucher. Para ahí se lo lleva. Eso es un abuso. Entonces, esos son trabas que le ponen a la gente. Le digo, oye, pero yo te estoy dando la cuenta, peleé y discutí, pero tuve que hacerlo. Sí, sí. Entonces, aquí vemos las debilidades que tiene la ley, de la falta de voluntad política, obviamente, para hacer un cambio importante a la reforma. Débil representación, porque comenzando por el movimiento sindical, porque obviamente el Consejo Nacional de la Seguridad Social y los representantes que están ahí no hacen una defensoría auténtica, falta de orientación, las AFP no le informan a nadie, ellas tienen la dirección tuya, saben dónde tú la discreción, saben dónde, todos lo saben, dicen. O sea, una insatisfacción generalizada de la gente, unos reglamentos que son lesivos con demasiados trabas que te ponen, los contratos abusivos para los fines de solicitar la pensión por discapacidad y por enfermedad, y resoluciones unilaterales que toma la CIPEN sin consultar a nadie, pero que perjudican al trabajador. Como esa de la devolución del dinero, que tiene que ser de ingreso tardío obligatoriamente. Entonces, esas son parte de lo que hay. Adelante el máster. Que pase la otra. Entonces, ¿por qué es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones para elevar la tasa de reemplazo y eliminar los privilegios y las ganancias desproporcionadas? Adelanta. Dice, cambios que necesita la ley 87-01 para eliminar las distorsiones que acentúan las desigualdades sociales. Reducir de inmediato del 1.15 al 0.60 el costo elevado que cada mes cobran las AFP públicas y privadas. Eso está planteado en la ley 1320. Pero eso debe ser inmediato, porque hay que prorrateárselo a la AFP. Dice, eliminar los planes privilegiados fuera del sistema de las instituciones autónomas pagados con impuestos de los contribuyentes. La Junta Central Electoral no cotiza en la Seguridad Social, tiene su plan de pensión. La universidad, la UAS, no cotiza en la Seguridad Social, tiene su plan de pensión. Las Fuerzas Armadas. Entonces, el mismo Congreso, los legisladores tienen su propio plan de pensión. Eso es un abuso. Entonces, eso hay que eliminarlo. Dice, facilitar la devolución del fondo de retiro de los afiliados mayores de 50 años en afiliación tardía y que no estén cotizando. Esa es una propuesta que la hizo William Tejeda, esa que está ahí, la que está en amarillo. Facilitar la devolución del fondo de los retiros de los afiliados mayores de 50 años. Si tú, oye, ya no te dan trabajo después de los 40 años, pero tú tienes que esperar a los 60. Y tú pasando, hombre, pasándolas todas. No, que te devuelvan tu dinero después con de 1,5 millones de pesos ahí. Claro. Entonces eso es un abuso. William, para que las AFP sigan ganando dinero del tuyo y tú pasando hambre hasta te mueres por falta de alimentos y el AFP se queda con tu dinero cautivo y después no lo entregan a los familiares tuyos. Y hay que revisar los contratos lesivos y eliminar los trámites y requisitos innecesarios y costosos. Todos esos trámites, es que los datos ya están. Exacto. Todos los datos están en los sistemas, la cédula está en el sistema, los nacimientos están en el sistema. ¿Por qué? Todas esas trabas que te ponen burocráticas para eso. Entonces, mira, la rentabilidad nominal de las AFP es inferior a las administradoras públicas. Las AFP privadas, que son las cuentas de capitalización individual, 10.10% es lo que generan los intereses. Sí. Sin embargo, el Banco Central da una tasa de 11.16%. 1.6 por encima. Y Navima, que es la de los maestros, 12.40%,
en un promedio es de 10.43% que genera la rentabilidad nominal. Si tú te das cuenta, tanto el Banco Central como INAVIMA, supuestamente las inversiones que hacen ganan más que lo que hacen las AFP. Sí, Está lindo el chistecito. Sí. En adición, es necesario enfrentar con visión de futuro los grandes retos del aumento del costo del retiro, consecuencia de una creciente longevidad. Entonces, aquí hay una propuesta bien interesante, William y amigos televidentes. ¿Quién paga este déficit? Analicemos bien esta parte, esta lámina. Cuando el aporte mensual equivale al 8% del salario, ahora mismo a nosotros nos da pensión, el 8%, y la pensión mensual es igual al 80% del salario, los resultados son los siguientes. O sea, no te pensionas con el 100%, sino el 80%. Entonces dice, tú necesitas 10 meses de cotización para asegurar un mes de pensión. Pero, ¿a qué nivel la pensión? O sea, no, estamos hablando de la pensión mínima, ¿te entiendes? O sea, 360 meses de cotización garantizan 27 meses de pensión. Es decir, 2.3 años autónomos de pensión, lo que está planteando el sistema actualmente. ¿Tú entiendes? Entonces, eso tiene que verlo el Estado, tiene que verlo el movimiento sindical. Si dura 15 años pensionado, existe un déficit de 12.7 años, porque se te calculan las pensiones para que tú dures 15 años pensionado. Pero lo que tú has cotizado da para 2.3 años. Entonces faltan 12 años. ¿Te das cuenta? Entonces, en el caso de que el aporte se capitalice, los años autónomos de pensión podrán llegar a 6, en cuyo caso el déficit se reduce a 9 años. Ahí es donde entra la propuesta que hicimos, que le hicimos llegar a Nércida, Sí. donde el Estado debiese coger entonces y hacer su aporte Claro. a las AFP, a mi sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando impuestos al Estado y el Estado también tiene un capítulo que debe garantizarme. Entonces ahí debiese ser tripartito. Es decir, que yo haga mi aporte, ¿verdad? El empleador no hace aporte a mi AFP, sino yo hago mi aporte, pero el Estado, al que yo le brindo servicios, Exactamente. beneficio con mis impuestos, también ponga su parte. Sí. Porque ahí el Estado nada más está tirando desde afuera, no está aportando, a pendejo. Entonces, fíjate los envejecientes. 3 grandes factores que inciden fuertemente en la sostenibilidad de los sistemas previsionales. 100 años, transformación demográfica, longevidad, extensión de la vejez. O sea, elevar el gasto. O sea, me está hablando de 100 años porque avanza mucho la edad de la pensión. Dice, desempleo tecnológico, automatización, inteligencia artificial. ¿Qué hace eso? Que reduce el ingreso. Porque la tecnología va avanzando y las pensiones no contributivas, lucha contra la pobreza, mayor gasto social, se hace elevar el gasto. ¿Qué pasa con eso? Entonces, cambios de la ley 8701 para enfrentar con visión futura los grandes retos del costo creciente de la vejez. Hay que incrementar gradualmente los años de aporte, aumentar en forma paulatina el aporte del 9.97 que pagamos ahora al 15%, elevar el aporte solidario del 0.4 al 2.5, introducir la solidaridad de género. Hay que hacer otros más. Adelante. Dice, a pesar del pobre desempeño de la AFP, recibieron 49.809 millones. Solo en los últimos 6 años. Ahí están esos montos del promedio anual, robo abajo, de todo el dinero que tiene la AFP. 8.300, yo no sé tanto de matemática, 831, su santísimo. 8.000 millones. 8.300 millones. Exacto. Entonces, eso han recibido la AFP. Y tuviste la rentabilidad que dan un 10%. Exactamente, sí. Sigue. Entonces, elevar gradualmente el aporte mensual para garantizar una pensión básica suficiente. Entonces, se está planteando que, como ahora mismo es 9.97, que en el 2026 fuera de un 15%. Obviamente, es una carga más para el empleador y también para el trabajador, para que pueda haber pensiones sustentables. Si la reforma en México, ahora, el año pasado, se elevó de 6.5 al 15%. Entonces, ¿cómo garantizar una pensión básica suficiente para todos los trabajadores cotizantes? Dice, reducir gradualmente la comisión de la AFP, o sea, necesidad de un cambio legal para eso, para reducir la comisión de la AFP, ampliar la solidaridad social
para garantizar pensión básica, eso es necesidad de un cambio legal, elevar en forma gradual el 0% de los años de cotización, necesidad de cambio legal, eliminar la segmentación de la protección social, también es un cambio, necesidad de un cambio legal, revisar los contratos y reglamentos lesivos, también es un cambio legal que se necesita, y reducir los requisitos de entrega de los fondos acumulados. Todo eso es cambio legal que hay que hacerle reforma a la ley. Entonces, garantizar una pensión a los afiliados con ingresos inferiores al salario promedio, como protección especial a las mujeres. El Estado garantizará una pensión a todos los trabajadores de bajo ingreso con 60 años de edad y un mínimo de 210 cotizaciones los hombres y 180 las mujeres, bajo las siguientes condiciones. El 100% de la pensión mínima para los trabajadores con un salario cotizable igual o menor al 60% del salario mínimo nacional. 70% de la pensión para los trabajadores con salario cotizable mayor de 1 y menor de 2 salarios mínimos nacional. Y 60% de la pensión para los trabajadores con mayores de 3 años trabajando. O sea, esa es una escala, pero tiene que el gobierno apurar en esa parte para intervenir y que haya una verdadera reforma. Seguimos. Entonces, elevar la edad mínima de retiro para alcanzar una pensión plena por vejez, respetando los derechos adquiridos, haber cumplido 66 años de edad y alcanzado un mínimo de 400 cotizaciones, sujeta a las siguientes gradualidades, dependiendo de la edad del afiliado al 1 de junio de 2003. 62 años para que tenga entre 40 y 44 años, 64 años entre 35 y 39 y 66 años para aquellos trabajadores que tengan 35 años de edad en el 2003. Esa es la referencia que hay. Entonces esa es la propuesta que se está, o parte de la propuesta que se está haciendo precisamente, que amerita la reforma de la ley de pensión. ¿Qué fuerzas sociales y políticas pueden inclinar la balanza hacia cambios reales a favor de una mayor cobertura, calidad y satisfacción de la gente? De la voluntad y compromiso oficial por un cambio real a favor de los afiliados. O sea, tiene que partir del gobierno esa premisa. De la consistencia y coherencia de los líderes de las centrales sindicales, como lo explicamos hoy aquí, y del interés de la cúpula empresarial por elevar la protección de sus trabajadores, y del compromiso y del interés de los partidos políticos mayoritarios. Entonces, la experiencia demuestra que para inclinar la balanza se requiere involucrar a la población y a la opinión pública nacional, elevando el nivel de información y orientación a los afiliados y a la opinión pública, formulando propuestas directas, viables y sostenibles, concertando acuerdos estratégicos con la sociedad civil, creando un Comité Nacional de Vigilancia de los Derechos de los Afiliados. Mira, esa parte ahí tenemos una responsabilidad, dámele un chip para atrás, sí, ahí tenemos una responsabilidad los que manejamos la opinión pública. Sí. Nosotros desde aquí nos comprometemos por lo menos una vez al mes a abordar el tema de la seguridad social y de la reforma, sí, con verdaderas propuestas en nuestro medio. Si así lo hiciéramos, sí, todos los comunicadores que nos abocáramos a esa línea de interés, lográramos ejercer una presión mediática que favorezca, porque lamentablemente, como tú decías, la ilegitimidad en los espacios de toma de decisiones, todo eso que aquí se debate, por aquí, por allí, en los diferentes círculos, al fin y al cabo, quienes deciden, nuestro Congreso. Jorge Peña. Así es. Pase de conclusión. Primero, felicitar a esa presentación de Benavet. Magistral. Es una propuesta que de seguro tendría un nivel de acogida importantísimo en el proceso de consulta, en el proceso de reforma de la seguridad social que está en curso. Y esa plenaria, esa vista pública que vimos el otro día, pues se estaría enriqueciendo con esa propuesta. Me imagino, Bernabé, que esa propuesta yo se la envié a Franklin. La encaminaron hacia la comisión bicameral. Bueno, decirte que los que tenemos un poco más de conciencia sobre la realidad del sistema laboral de la República Dominicana, de la situación de los trabajadores, de los empleadores, de la normativa que rige las relaciones laborales, pues entendemos que se hace necesaria una reforma, pero una reforma para reforzar, para profundizar, para ajustar al Estado social y democrático de derecho que fue concebido en nuestra Constitución de 2010. Las leyes
que ya venían desde un tiempo atrás en vigencia, como el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, para llevarla allá, pero en favor de la gente, en favor de la población, en favor de los trabajadores, que sin que ello vaya en perjuicio necesariamente de la clase empleadora, porque el Estado también tiene que garantizar a las empresas su funcionamiento, su rentabilidad, tiene que garantizar una serie de servicios que está llamado el Estado a proporcionar a la población, al sector empresarial, que le disminuya cargas y que estos puedan experimentar mayor rentabilidad y también puedan desarrollarse en su proceso de operativo como empresa, y que ello también se traduzca en beneficios para los trabajadores, porque yo imagino que ningún empleador quisiera tener que pagar salario mínimo. Todo empleador debería aspirar a tener la posibilidad de remunerar lo suficientemente a sus trabajadores con salario por encima del mínimo establecido para el renglón que corresponde. Y en ese sentido, el empleador que tiene esa visión tiene una real y efectiva visión de empresas en desarrollo, porque el empleador tiene que concebir al trabajador como parte importante de ese proceso de desarrollo de su empresa, como esa fuerza laboral que tiene que estar empoderada en los propósitos de la empresa. O parte de sus activos. Perfectamente, parte de sus activos, y en ese orden, la calidad de vida que pueda tener el trabajador partiendo, él y su familia partiendo de los ingresos que tiene por vía de su trabajo, los beneficios que tiene por vía de su trabajo, eso tiene mucho que ver con el empoderamiento, con la actitud positiva, con la buena atención, con la cara que es la empresa hacia el usuario, que es la del trabajador, con ese proceso de vinculación de la empresa con el trabajador y también con su familia, esa identificación. Eso va a tener mucho que ver. De tal manera que en ese sentido nosotros aspiramos a que en el tiempo por venir próximo, las reformas que se puedan concebir, que se puedan conquistar, estén llamadas a fortalecer ese vínculo, tal y como tú anunciabas, el vínculo patronal, obrero patronal, y que el Estado sea un real garante de las conquistas ya logradas por los trabajadores y del fortalecimiento de esas conquistas. Bernabel Matos, fase de conclusión. Sí, bueno, la población, el movimiento sindical y las organizaciones populares tienen que hacer alianzas estratégicas para poder enfrentar esta situación. Si no, va a llegar el 2026, que cuando vienen ya las pensiones, se van a dar cuenta de la realidad que hay. Y esta reforma no hay que sancocharla, no hay que desesperarse. Hay que tratar de que sea de conveniencia para la población, porque si no, en el futuro vamos a tener pensiones pírricas, apenas de pensiones de mínima por 8 o 10 años, según lo que hemos visto ahí, le hemos planteado aquí en la presentación. Entonces, tienen que estar vigilantes, tienen que hacer alianzas estratégicas para estar pendientes a esto, y este es un tema que hay que discutirlo. Yo siempre he dicho al movimiento popular, mira, el tema, la razón principal para hacer protesta aquí es por la Ley de Seguridad Social. Sí, yo creo que los dominicanos tenemos un gran desafío, y es luchando por la existencia, porque los que están en los espacios de toma de decisiones se les olvida que hay una generación que viene detrás y que ellos mañana serán los próximos pensionados. Era lo que les decía unos dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que todas sus conquistas son para los maestros activos. Ya después que el maestro llegó a la pensión, ya es como si no perteneciera al sindicato, y solo en los procesos eleccionarios, ahí se toman en cuenta propuestas para favorecer al maestro pensionado. Pero fuera de ahí se olvidó, no pensando ellos mismos que mañana ellos van a estar en ese sistema de pensiones ineficiente. Ahora bien, yo aspiro a una modificación de la ley laboral de la República Dominicana, pero amarrada a la luz de la seguridad social.
pero no concibo una seguridad social y un sistema de pensiones que no esté amarrada a esa ley de envejecientes en la República Dominicana. Esa desarticulación que tiene el Estado dominicano, nos ha costado mucho y es hora de que ya comencemos a amarrar esos entuertos. Ese Congreso Nacional, del que yo no aspiro mucho, pero tiene grandes responsabilidades, porque todo eso que ustedes ven que se debate en los diferentes escenarios, al fin y al cabo, es al Congreso. Y el Congreso responde a intereses que no importa el acuerdo que se haya llegado aquí, si cuando llegue allí al espacio de toma de decisiones, haga la curva y vaya directo donde el congresista y haga lo que siempre aquí se ha hecho. Y por lo que hay personas en los tribunales, y no vamos a entrar en detalles. Hay congresistas en los tribunales. Desgraciadamente, es parte de nuestra idiosincrasia, pero como todo un soñador, seguimos aspirando a un país cada vez mejor. Y es precisamente este sistema de pensiones tiene que reformularse necesariamente, porque sentimos que estamos trabajando y no sabemos para quién. Porque la única seguridad social que hasta ahora tiene un padre o una madre dominicana es que un hijo les haga bueno para que lo recoja. Señores, ustedes y yo, nos vemos el próximo domingo. Gracias, Bernabé. Gracias, Jorge Peña. Aquí nos vamos a encontrar. Buenos y recuerden días. que mañana de 9 a 10 de la noche en Las Cosas Como Son, ahí estaremos. Buenos días. Esa es la única seguridad. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.